Voy a comenzar la grabación. Únicamente, pues indicarles, si hubiese alguna complicación, pararíamos un poquito la actividad dentro del chat para que pueda desempeñarse la conferencia de acuerdo a lo esperado. Y ya al final de la conferencia regresamos a las preguntas y respuestas con nuestra ponente del día de hoy para que no tengamos ningún problema. Bienvenidos todos, muchísimas gracias por estar aquí. Como les comentaba, esperamos se pueda llevar a cabo esta charla con toda la buena vibra que siempre nos caracteriza a todos. Bienvenidos, estamos de vuelta con las noches de Genios Nocturnos, que es el proyecto de divulgación universitaria de Universidad Montreal, a través del cual pretendemos llegar a tocar temas que comúnmente no tocamos muy a fondo en algunas de las clases y que, bueno, a través de este proyecto de divulgación esperamos podamos ahondar un poquito en temas, además con personal calificado en distintos temas que nos pueden aportar bastante. El día de hoy tenemos como invitada en esta ponencia a la maestra Montserrat Tinajero. Ella es licenciada en psicóloga, egresada de la Universidad La Salle, es maestra en psicoterapia gestal por el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestal, cuenta con un diplomado en psicoterapia infantil con enfoque en gestal y un diplomado para el trabajo con adolescentes. Ha sido directora académica en CONAPEP, que es el Consejo Nacional de Profesores y Estudiantes en Psicología. También fungió como psicóloga en Clínica de Adicciones, Fundación Amanecer, y actualmente es docente a nivel licenciatura y a nivel maestría. Y bueno, ella nos va a venir a hablar sobre un tema bastante interesante, que es este mito, o bueno, nos va a decir si es mito o realidad, el Blue Monday, que tanto suena en el mes de enero, nos va a decir si es mito o realidad y nos va a hablar sobre la depresión y la tristeza posterior a Navidad. Le damos la más cordial bienvenida a la maestra Montserrat. Le cedemos el micrófono para que pueda comenzar con esta charla. Bienvenidos todos. Muchísimas gracias, Lupita. Repito, por todo tu apoyo. Digo, lamentablemente nos tocó pasarnos por acá, que igual es una plataforma que ya todos le hemos agarrado cariño, que ya sabemos manejar y bajo la cual nos sentimos más cómodos, así que bueno, eso no será ningún problema. Ahorita lo que me preocupa un poquito es la cuestión del tiempo, pero bueno, trataré de ser lo más breve y concreta posible para que podamos abarcar todo el contenido y también darles este espacio a las dudas. Entonces, bueno, ya como se los platicaba ahorita, Lupita, voy a pasar a hablarles acerca de este tema, para ver si es un mito o si es una realidad, o lo hemos construido o convertido en una realidad. Y ¿qué les parece que los últimos 10 minutitos de esta hora se los dejo a ustedes en caso de que tengan alguna duda, algo que quieran aclarar, alguna pregunta o comentarios, ¿sí? Para que yo pueda estar prácticamente al 100% durante la charla. Digo, también estaré al pendiente del chat, pero para poder optimizar el tiempo. Bueno, entonces, pues voy a empezar aquí a compartir. A ver, denme un segundito. Listo, lo que pasa es que algunos contactos que han querido ingresar a la charla, Lupita, me dice que les marca error. Entonces, bueno, pues ahí les estaba tratando como de dar una pequeña orientación. Muy bien, pues entonces el tema del día de hoy es Blue Monday, ¿un mito o una realidad? Y bueno, pues justamente vamos a abarcar este punto y también vamos a darle explicación qué es lo que ocurre bueno, yo lo voy a poner así, qué es lo que ocurre durante estas fechas decembrinas y posterior a estas mismas.
Entonces, bueno, fíjense, me parece que de entrada un poquito sí puede existir como la duda de, bueno, ¿será un mito o es algo real? O sea, es una fórmula que se creó para dar una explicación real y que entonces existe el día más triste del año, o solamente es una creencia popular. Me parece que la pregunta se responde sola, pero bueno, vamos a tratar de desarrollar este tema y también comenzar comentando lo siguiente, que bueno, yo ahora en la publicidad que le estábamos dando a esta charla, yo les comentaba a mis alumnos, bueno, voy a dar tal tema, Blue Monday, y la mayoría me decía, ¿qué es eso? La verdad es que por un lado, me da gusto que no sepan qué es, o sea, por un lado, porque entonces quiere decir que no a toda la población, no toda la población lo ha construido como algo real. Por un lado. Por otro, digo, pues a ratos también hay que estar como profesionales de la salud al tanto como de toda esta información para tratar entonces de dar como una claridad en términos de estas creencias que vamos construyendo. Pero bueno, entonces, ¿qué es el Blue Monday? Ok, de entrada, la traducción directa al español de lo que es el Blue Monday sería el lunes triste. Y este término lo acuñó Cliff Arnett, ajá, que en este caso es un profesor, es un estudioso, que lo cataloga, hace toda una, bueno, te voy a esa parte, pero hace toda como una exploración para catalogar y poder decir que existe el día más triste del año. Esto como en la parte de que todos los seres humanos experimentamos este día más triste que además en el calendario podemos ubicarlo, que sería el tercer lunes de enero, que en este caso, en este 2021, tocó el día 18 de enero. Así que la pregunta, digo, no para que la conteste, sino para que ustedes se la hagan. ¿Acaso ustedes se dieron cuenta de este fenómeno? ¿Acaso ustedes pudieron sentir esta baja de energía, esta apatía, este sentimiento de tristeza el 18 de enero? Bueno, entonces, esto es lo que significa Blue Monday, el día más triste del año, específicamente el tercer lunes. Pero ¿cómo surge? O sea, ¿en qué momento se da como inicio a esta aproximación? Bueno, pues resulta que esto parte a través de una agencia de viajes que se llama Sky Travel, que esta agencia se pregunta, bueno, ¿cuál será el día más triste del año para las personas? Y esto con la intención, pues, de poder construir una publicidad que diera mejoras a esta agencia. Entonces, justamente recurren a este profesor Cliff Arnold, y entonces este profesor crea una fórmula, que es la que ustedes están viendo en pantalla. Y entonces, ¿cuáles son las unidades, cuáles son los constructos o cuáles son los intentos de unidades que toma este profesor para construir determinada fórmula? Bueno, él dice, hay que tomar en cuenta las deudas, ajá, hay que tomar en cuenta el clima, el sueldo mensual recibido, el tiempo transcurrido desde la Navidad hasta entonces, el tiempo, ajá, que transcurre en el que desistimos de los propósitos que vamos construyendo para Año Nuevo, los bajos niveles de motivación que pueden existir en ese momento y en esta necesidad apremiante, como ante esta experiencia de frustración, esta necesidad apremiante de querer hacer algo. Pero yo digo, ahí justamente a ratos podría existir como esta experiencia de impotencia en el, bueno, tengo deudas, no he cumplido mis proyectos o mis propósitos, no me siento muy motivado, tengo baja de energía y me siento presionado a hacer algo, pues seguramente no voy a tener como muchos recursos para afrontar ello. Pero bueno, estos son los elementos que toma este profesor. Ajá. Pero bueno, aquí yo les podría decir, si lo ponemos de esta manera, incluso ahorita veo los comentarios que dicen, hombre, sí, el gastadero de diciembre.
Y luego la cuesta de enero, pues que por supuesto ya estamos endeudados, no tenemos a lo mejor para pagar la colegiatura, para pagar otros gastos que tenemos por ahí pendientes, etc. Podríamos pensar, pues no suena tan descabellada esta propuesta que hace Cliff Arnold. O sea, estos elementos son reales. Hay deudas, ¿sí? Hay sueldos mensuales que a ratos no alcanzan para los gastos que existen en la realidad. Por supuesto que de pronto nos vamos sintiendo desmotivados y sobre todo con toda esta exigencia que nos vamos poniendo a fin de año de todo lo que queremos hacer. Pero aquí esta fórmula, de verdad, nos puede aproximar a que hay un día más triste en todo el año. Bueno, pues vamos a ver ahorita. Justamente, ¿para qué surge? Ya lo decía ahorita yo, esta agencia lo hace meramente con el objetivo de darse publicidad y de incrementar entonces sus ingresos. Esa es su necesidad, es decir, a ver, necesito que alguien nos pueda aproximar como a la posible realidad de que existe el día más triste del año, con la intención de que la gente lo crea y entonces con ello decirles, si tú te sientes triste, yo te puedo vender un producto para que tú dejes de estar triste, para que entonces tú te sientas en contacto con otro tipo de emociones. ¿Qué mejor que viajar? ¿Sí? Entonces, si ustedes se fijan, es con el mero motivo y la mera necesidad de ellos como empresa, por así ponerlo, incrementar sus ingresos. Pero entonces, aquí el tema, y justamente les decía al principio, me da gusto que hay personas que no saben lo que es el Blue Monday porque entonces todavía no lo adoptamos todos como una realidad, pero ya hay algunos que empiezan a escuchar, resulta que existe el Blue Monday y es el día más triste del año. Y de pronto, por ejemplo, yo platicaba ayer con una persona, por cierto, también profesional de la salud, y le estaba yo platicando acerca de este tema, y entonces esta persona me decía, ay, a ver, dime qué día fue, para entonces darme cuenta si sí es cierto que me sentí triste, porque a lo mejor y fue por eso. Entonces, ahí yo me doy cuenta, o mejor dicho, ahí voy confirmando constantemente que a veces como seres humanos necesitamos como de ciertos fenómenos o como de ciertos constructos, aunque a veces no sean tan reales, como para darle una justificación o darle una explicación a lo que nos está pasando. Entonces, pues resulta que hay quienes ya han adoptado como real esta aproximación, esta creencia popular de que hay un día más triste, ¿sí? Y esto, bueno, también lo han aprovechado otras marcas, lo han aprovechado otras empresas para entonces con ello seguir vendiendo sus productos, como la parte de, bueno, hoy es el día más triste, hoy 18 de enero es el día más triste del año, entonces aprovecha para que dejes de sentir esta tristeza, entonces cómprate estos tenis, cómprate el nuevo televisor, adquiere determinado producto, ¿sí? Y a la gente nos encanta eso, ¿sí? A la gente, o sea, como seres humanos, lamentablemente, en términos culturales, en términos de educación, lamentablemente tocar con nuestra emoción de tristeza es algo incómodo. Bueno, en sí la tristeza es incómoda, es una emoción incómoda, pero como seres humanos no, ¿cómo se los digo? Estamos como, repito, construidos, educados para no sentirnos vulnerables, para no sentirnos tristes, para no sentirnos incómodos. Entonces, pues si el ambiente nos favorece, que haya elementos que nos van a sacar de esta tristeza, que haya elementos que nos van a hacer sentir un placer efímero, pues por supuesto que lo vamos a adquirir, por supuesto que lo vamos a comprar. Entonces de ahí que a ratos a nosotros, digamos que nos beneficie este tipo de creencias populares, pero pues resulta que esto del Blue Monday solamente es un mito. Solamente es una creencia que no es real, es solamente, digamos, parte de una propaganda, parte de una publicidad con la intención de generar mayores ingresos en determinadas empresas. Y bueno, ¿por qué es falso? Porque resulta que todos estos elementos que toma en cuenta el profesor Cliff, bueno, pueden ser reales, pero en términos de las unidades de medida resulta que no están bien definidas y que esta fórmula carece de veracidad
y que en los intentos de estar realizando año con año estas ecuaciones, el resultado siempre ha fallado o ha sido variado. ¿Sí? Entonces, pues, ¿cuál es la respuesta hasta ahorita ante nuestra primera pregunta? Esto del Blue Monday es completamente falso, ¿sí? Entonces, fíjense, les voy a compartir en este momento un video. A ver. Ok. Ahí está. Ah, me dice que no está disponible. A ver. No sé por qué no está. Yo creo que es. Bueno, ahí me marca un error, no sé por qué no lo puedo compartir. Ojalá lo puedan ustedes ver en lo individual, que es el video que dice Stop Blue Monday. ¿Sale? Ojalá lo puedan ver ahorita que termine la conferencia, como también para darle como, digamos que este respaldo, como en términos de perspectiva, que el Blue Monday pues es algo que no es real. Y por ejemplo, fíjense, bueno, es que no les quiero arruinar el final, porque el final es como parte sorprendente y un tanto irónica a quien lo creó. Pero bueno, lo que se trata de demostrar en este video es que, bueno, es imposible que exista un día más triste del año, porque en este caso cada experiencia, en términos de nuestras vivencias emocionales, cada experiencia es completamente diferente. Y María Fernanda va a sentir a lo mejor su día más triste del año por alguna situación que haya sucedido, por alguna cuestión fisiológica, por alguna situación externa dada, y que va a ser muy diferente a la que puede estar experimentando Alejandra o la que puede estar experimentando Lupita, pero que es muy difícil que como humanidad nos unamos para que podamos experimentar un día en común esta experiencia de tristeza. Entonces, bueno, déjenme, voy a compartir otra vez el archivo, ya que no pude compartirles el video. Pero bueno, ya dijimos, el Blue Monday es algo falso, es solamente un mito, pero que sí es real, fíjense. Pues para hablar de la tristeza y de la depresión, lo podremos hacer desde diferentes ventanas. En este caso yo lo voy a hacer desde una ventana, desde una aproximación humanista, desde una aproximación incluso también fisiológica. Y bueno, en este sentido, que sí es una realidad, que como seres humanos somos un organismo, ¿sí? Y que como organismos, pues vamos teniendo a lo largo de nuestra vida ciertas experiencias que cumplen como diferentes fases y que van cumpliendo un ciclo. Entonces, bueno, ustedes han escuchado hablar acerca de lo que es la curva de la excitación, o bien también la podemos llamar como la respuesta sexual humana. Bueno, estas fases, que es el deseo, la excitación, la meseta, el orgasmo, resolución y periodo refractario, generalmente está puesto para darle una explicación a cuál es la experiencia en términos de la respuesta sexual humana. Sin embargo, esto yo lo quiero tomar para hacer una especie de analogía con estas experiencias cumbres que llegamos a tener a lo largo de nuestra vida. ¿A qué me refiero con experiencia cumbre? Pues a estas experiencias justamente que nos provocan demasiado placer, en la que nos sentimos uno solo y en un contacto pleno con lo que estamos realizando, con lo que estamos sintiendo, con lo que estamos pensando, con lo que estoy haciendo con el otro. Y entonces, en este sentido, digámoslo así, estos orgasmos, estas excitaciones,
pues no solamente las experimentamos en una situación coital, por así decirlo, sino que lo experimentamos a lo largo de nuestra vida en diferentes actividades y en diferentes momentos. Incluso podemos experimentarlo varias veces en un día o podemos experimentarlo una vez al mes, una vez al año, una vez cada década, qué sé yo. O sea, es muy relativo el momento en el que podemos experimentarlo. Pero bueno, a lo que voy con esto, en relación a qué ocurre, o sea, cómo es que se puede presentar la depresión o la tristeza posterior a estas fechas decembrinas. Bueno, se los voy a poner de esta manera. Resulta que en esta primera fase del deseo, se caracteriza por todos estos pensamientos, emociones o sensaciones que van aumentando la libido. Ahora, yo les pongo la libido como energía. Entonces, es todo esto que voy experimentando, ¿sí? Y que van aumentando toda esta energía. Sí, como por ejemplo, a lo mejor se va acercando diciembre. ¿Qué es lo primero que hacemos? Pues sacamos el arbolito, sacamos las luces, empieza el sonido de las luces. Incluso hasta decimos, huele a Navidad, porque resulta que empieza a cambiar también como el aroma en relación al clima, porque resulta que entonces empiezan, por ejemplo, si llega el árbol natural a la casa, pues ya empieza a ambientar con un aroma distinto también la casa. Entonces empezamos como a crear toda esta como toda esta experiencia placentera y gustosa por lo que se avecina, como son las fechas navideñas. Luego, pues va incrementando toda esta excitación, se va aproximando todavía más el día, nos vamos de compras, vamos a comprar el pavo, vamos a comprar el vino tinto, resulta que empezamos a invitar a la familia, que nos vamos organizando en qué casa va a ser, si va a ser en la de tus papás, en la mía. Y entonces, esto será como la experiencia de la meseta, toda una organización, en donde vamos, digamos que construyendo o adquiriendo todos estos elementos que van a favorecer ese momento de clímax, como es la Navidad o bien el Año Nuevo. Y el orgasmo, digamos que sería justamente cuando ya estamos en el momento, ya estamos en la convivencia, ya estamos a lo mejor en el abrazo, ya estamos comiendo las uvas, ya estamos pidiendo los deseos, empieza a experimentar, digamos que una situación demasiado placentera, tocamos incluso con estos momentos de felicidad. Y luego, posterior a ello, fíjense, no es como de inmediato que ya pase el orgasmo. Incluso el orgasmo puede ser también como un momento, o sea, sí álgido que va disminuyendo, pero que no disminuye de un momento a otro, sino que va siendo paulatino. Y que posteriormente a pues resulta que viene el recalentado, que viene a seguir viendo a las familias, a los amigos, que ahora vamos a visitar a la otra familia, que entonces vamos a seguir organizando algunas otras reuniones, y va disminuyendo como esta experiencia del orgasmo, aunque todavía se sigue sintiendo cierta excitabilidad, por así mencionarlo. Pero ¿qué pasa después de Año Nuevo, mejor dicho? Una vez que pasan todas estas fechas de descanso, porque por supuesto para algunos resulta que están en vacaciones, en donde ya pasó el tiempo de estar, por ejemplo, también comprando todos los regalos, que los intercambios, que la cena, etcétera. Digamos que viene un momento en el que de pronto nos preguntamos, ¿y ahora qué sigue? ¿Sí? Y ahora sigue entonces pues recibir este año nuevo, ahora sigue entonces volver a la escuela, ahora sigue entonces volver al trabajo, ahora entonces sigue toparnos con la realidad de que pues hemos tenido muchos gastos en estas fechas, y ahora hay que revisar si nuestros gastos, o mejor dicho, nuestros ingresos solventan estos gastos que estamos teniendo. Y entonces empezamos a experimentar pues justamente como toda esta baja de energía, que si lo ponemos en términos de la resolución, pues es justamente eso, ¿no? La resolución, ¿qué es lo que sucede ahí? Nos empezamos a relajar, empezamos a sentir como cierto bienestar, y posteriormente a eso, digamos que ahora lo que sentimos es como una significante baja de energía, en la que justamente en ese momento es donde nos preguntamos, ¿y ahora qué sigue? Bueno, pues ahora yo les quiero preguntar, ¿alguna vez ustedes han sentido como una experiencia? Sí podemos platicarlo desde el sexo, pero también lo podemos platicar como en relación a otras situaciones. Si ustedes han experimentado algo demasiado placentero, que los pone como en un contacto máximo con ustedes, y de pronto de esa situación viene como un periodo, se los voy a poner así,
Si previo al orgasmo y durante el orgasmo teníamos mucha presión en términos de energía, posterior a pues va bajando esta presión y entonces se convierte justamente en un proceso depresivo, es decir, de falta de presión, de falta de energía. Entonces, ustedes han llegado a experimentar justamente como esta parte de, ¿y ahora qué sigue? Ya no siento como toda esta emoción, ya no siento como todo este placer, ya no siento como toda esta excitabilidad y de pronto entramos como en un momento de, cómo se los dijera yo, como de haber perdido algo. Y que en este caso, pues sí, perdimos ese momento de mucho placer, de mucho gozo. Entonces, eso es justamente lo que ocurre en estas épocas en donde como seres humanos le ponemos mucha expectativa a estas fechas decembrinas. Entonces, si estoy siendo clara con esta analogía. O sea, cómo a partir de este proceso de excitabilidad es que de pronto entonces llegamos también a un momento en donde ya hay una falta de energía y en donde esta falta de energía pues la podemos relacionar con la tristeza. Bueno, porque ahora viene lo siguiente. Que también es real, que como seres humanos somos organismos y además somos organismos complejos. Y bueno, aquí está justamente esta aportación desde el enfoque gestáltico, que bueno, ¿qué dice el enfoque gestáltico? Como seres humanos vamos viviendo todo un proceso corporal, vamos viviendo un proceso organísmico en el que estamos en un contacto continuo con nosotros, con nuestro ambiente y en una constante de satisfacción de nuestras necesidades, que van desde las necesidades más básicas hasta las necesidades más complejas. Entonces, ¿aquí qué es lo que ocurre? Por ejemplo, aquí también existen diferentes etapas que incluso no es una analogía con el proceso anterior, pero podría parecerse. Entonces, ¿aquí qué es lo que ocurre? Pues también emerge en un primer momento nuestras sensaciones. Todavía no nos damos cuenta que algo nos pasa, pero algo nos está sucediendo. Luego en la siguiente fase, que es la de conciencia, resulta que entonces ya me empiezo a dar cuenta, lo voy a poner con un ejemplo simple para luego hacer la relación con estas fechas de diciembre. Resulta que empiezo a sentir como que hay una sensación de resequedad en mi garganta, pero yo todavía no me doy cuenta. Esa sería como la fase de la sensación. Luego existe una siguiente, que es la de la conciencia, cuando ya me empiezo a dar cuenta que algo me pica. Luego viene la siguiente fase, que es la de la movilización, cuando entonces me empiezo a construir como si hay dentro de mí o en mi ambiente aquellos elementos idóneos que van a satisfacer esta necesidad. Y entonces empiezo a movilizar, sí, mis ideas, sí, como aquellos elementos anteriores que yo tengo registrados que lo pueden satisfacer, como también mis posibilidades para ir a satisfacer esas necesidades y también saber si existe este elemento en mi ambiente para darle satisfacción a esto que me está ocurriendo. Luego, posteriormente, ya que me di cuenta que si está una botella de agua cerca, que si está llena y que si es prudente y si es viable para mí en este momento hacerlo, pues entonces lo llevo a la acción. Pero, fíjense, es hasta el momento en el que yo establezco un contacto entre el satisfactor y yo y mi necesidad, que entonces puedo sentir como este rico, como de decir, me siento satisfecho, ¿sí? Por el hecho de estar cubriendo esta necesidad. Y posteriormente, digamos que en ese momento, en el momento del contacto, este líquido que yo introduzco a mi boca, en el momento en el que empieza a ingresar en mi organismo, en ese momento el agua y yo ya no es el agua aparte y yo aparte. En ese momento nos convertimos digamos que en un solo, en un todo nos convertimos en, ¿cómo se los pongo? Nos convertimos en un nosotros, porque en ese momento entonces yo, digamos que empiezo, pues estoy integrando ese otro elemento a mi organismo, pero posterior a ello, pues resulta que yo necesito retirarme de este momento, ¿sí? Para asimilar lo que sucedió en ese instante, para decir, me refrescó, pudo quitarme como esta sensación de resequedad en mi boca, dejé de sentir calor, dejé de sentir como esta falta, como esta carencia en mi organismo, pero eso es importante que yo lo haga en la retirada, para digamos, ser consciente de los elementos que pude tomar de este contacto con este objeto externo,
¿sí? Para entonces empezar, vamos a ponerlo así, una experiencia nueva. Pero entonces aquí, ¿qué sucede ahora con esta parte de la tristeza o de la depresión que podemos relacionarla con estas fechas decembrinas? Pues justo, la sensación, ¿sí? Pues empieza, se aproxima diciembre y algo nos pasa, todavía no somos conscientes de qué, pero aquí fíjense, puede ser que esto que algo me pase sea cómodo, ajá, o sea incómodo, ¿sí? Porque algo que hay que tener presente es que estas fechas decembrinas, si bien le hemos puesto como esta parte de que es un momento de felicidad, pues no tiene que ser así para todos. Entonces, repito, esto que me puede pasar al aproximarse a estas fechas puede ser tanto de comodidad como de incomodidad. Pero posteriormente, cuando yo me empiezo a dar cuenta qué es lo que me sucede, que a lo mejor empiezo a sentirme más motivada, que a lo mejor empiezo a sentirme excitada, que a lo mejor empiezo a planificar qué es lo que quiero, a planificar a lo mejor qué es lo que quiero hacer para este año, cómo lo quiero festejar, si con mi familia, si con otra familia, etcétera. Entonces empiezo como a generar esta conciencia de, ay, en estos momentos resulta que me estoy dando cuenta me estoy dando cuenta que me siento más enérgica, más enérgico, que resulta que me siento como con más ganas de estar en contacto con la gente, que incluso en este momento me doy cuenta a lo mejor que necesito darme más tiempo para descansar o a lo mejor para irme de vacaciones. Pero justamente en el punto de la conciencia es cuando digo, ok, algo me está pasando y ya le empiezo a poner nombre. La movilización es, ok, esto que me pasa, estas ganas como de hacer algo diferente, como de empezar a adornar mi casa, ok, ¿cómo lo quiero hacer? Ajá, empiezo a buscar estos elementos hasta que lo llevo a la acción, ajá, pero en este proceso pueden pasar como muchos elementos. O sea, esta misma curva que les estoy explicando puede ser en el primer momento en el que resulta que digo, ok, ya se aproxima diciembre. Puede ser también cuando digo, ¿qué voy a hacer de cenar? Puede ser también cuando digo, con qué personas voy a pasar estas fechas? Puede pasar también cuando yo digo, ¿cómo quiero pasar estas fechas? ¿Sí? Pero bueno, aquí en el momento también como vamos a ponerlo ya de la fecha como tal, Navidad o Año Nuevo, viene este momento justamente como de acción donde ya estoy en el evento, ya estoy en la convivencia, o bien ya estoy en lo que organicé que iba a hacer, porque puede ser que haya decidido hacerlo en completa soledad, ya estoy en el momento, hay un contacto con esa situación, que puede ser este contacto de mucho gozo, ajá, o también recuerden, puede ser incómodo o incómodo, puede ser un contacto a lo mejor con el hecho de que hay personas que ya no están presentes en este momento, con que el contexto está siendo diferente, con que a lo mejor pasé por alguna situación significativa que cambia completamente mi perspectiva y mi experiencia de estas fechas, de estas festividades, y entonces a lo mejor mi contacto es con ese recuerdo, mi contacto es con esa persona, mi contacto es con ese pasado, tal y como lo estoy viviendo en ese momento, ¿sí? Pero bueno, vamos a ponerlo como en esta parte de mi contacto es con este momento placentero, mi contacto es con esta convivencia con estas personas, es con el ver mi casa arreglada, es con el ir cubriendo como todas estas expectativas que tenía para esta fecha. Y posteriormente a eso, sí, vamos a ponerlo ya como para Año Nuevo, pues viene la retirada de todos estos momentos. ¿Y qué es lo que sucede ahí? Para algunos, esta retirada de toda esta excitabilidad llega a ser una separación que puede ser ansiosa. ¿Esto qué quiere decir? Que les cueste mucho trabajo quitarse de todo ese placer por el hecho de volver a lo mejor a la rutina, por lo que entonces separarse de esa situación tan placentera puede resultar justamente en vivirlo como una separación significativa. Entonces, aquí cuando estas separaciones son significativas, en donde el contacto fue mucho y nos cuesta trabajo irnos de ahí, cuando nos vamos de esa situación, lo que nos queda es tristeza. ¿Esto por qué? Porque resulta, y que entonces ahora ya voy para allá porque ya me queda muy poquito tiempo, resulta que la tristeza es una emoción natural, ajá, y que surge cuando hemos experimentado una separación y ahí una pérdida que para nosotros es significativa, en la que entonces nos demanda de alguna manera y también de forma natural, nos demanda que nos adaptemos entonces a las nuevas circunstancias.
¿sí? Entonces, con esto justamente también trato de dar esta explicación a cómo todo este momento de máximo placer resulta ser un contacto tan pleno que entonces salir de esa plenitud pues también nos puede provocar esta emoción de tristeza, esta experiencia como de que hemos perdido algo, aunque sepamos que lo vamos a ver el día de mañana, aunque sepamos que este ritual se va a volver a repetir dentro de un año, nuestra experiencia es de que hemos justamente, de que estamos viviendo la ausencia de algo, ¿sale? Entonces aquí, ¿cuál puede ser la dificultad? Como en esta experiencia de tristeza, cuando de manera individual o de manera colectiva, en términos de nuestra experiencia o en términos de nuestra educación también, o cómo interactuamos con el ambiente, resulta que nos hemos desensibilizado para sentir, digamos que, como para llevar a cabo nuestra capacidad de sentirnos tristes, porque de pronto es, pues si vengo de un momento de mucho gozo, ¿por qué ahorita me siento triste? No, está mal sentirme triste, yo me tengo que sentir optimista porque resulta que está empezando un nuevo año, vienen nuevos proyectos o tengo que cubrir todos estos propósitos que yo me hice y de pronto entonces nos estamos negando la posibilidad de sentir esta tristeza, pues sí, resulta que va a haber cambios, otra vez voy a entrar en contacto con mi realidad, otra vez voy a regresar al trabajo, pues sí estoy perdiendo a lo mejor todo este momento satisfactorio que me dio mis vacaciones. Pero ¿qué pasa si me dejo sentirla un ratito? Si me dejo sentir esta tristeza y que no tiene que ver con sentirme débil, sino todo lo contrario, con mi capacidad de sentirme humano, ¿sí? Entonces, lo siguiente, que sí es real también, que existen alteraciones en el estado de ánimo. Esto también es una realidad. Es una realidad que existen trastornos en el estado de ánimo que van afectando justamente nuestra salud y una de ellas es la depresión. Y bueno, aquí la mayoría ya estaremos conociendo cuáles son los síntomas que nos permiten identificar que una persona o que yo misma estoy atravesando por un trastorno depresivo, como la falta de apetito o el exceso del mismo, como la falta de sueño o el exceso del mismo, como la irritabilidad, como este sentimiento de tristeza o de vacío constantes, ¿sí? Como estos sentimientos de culpa, como esta experiencia de falta de concentración, de falta de memoria, todo esto que nos hace sentir como cierta discapacidad para reaccionar tal y como sabemos hacerlo a determinadas situaciones. Esto también es real. Ahora bien, se habla entonces de una depresión navideña, pero fíjense, estos son también como formas de construir, que en estas épocas pues no todo es felicidad, ¿sí? No es todo este introyecto de que tiene que ser una noche de paz y una noche de amor, porque resulta, ¿sí? Que hablando de la depresión, o sea, si bien es cierto que y ahorita vamos a hablar de ello, que existen a lo mejor momentos en los que puede haber una mayor incidencia de depresión, pero a lo que voy ahorita es que es cierto que la depresión puede suceder, o sea, puede estar presente a lo largo del año, puede estar presente en mayor, menor número de población. El punto es que está presente. Pero hablando de la depresión navideña habrá personas que llegan a esta fecha, incluso que estaba viendo yo la publicidad de la plática, decía alguien, no, esto de Blue Monday es un mito, dice, porque yo, por ejemplo, a mí no me gusta la Navidad. Y entonces también nos vamos a encontrar con este tipo de experiencias y de perspectivas, ¿no? Que resulta que hay personas que dicen, pues yo no comulgo con que la Navidad tiene que ser el momento de mayor placer. Resulta que este momento de mayor placer yo lo puedo vivir de manera elegida o no a lo largo del año y a lo largo de mi vida. Pero bueno, habrá personas que estas épocas sí sea una baja o un factor para vivir como todo este movimiento emocional, porque resulta que, bueno, pues sí, tomando en cuenta lo que mencionaba el autor de la creación de esta fórmula, que dice, bueno, pues sí, en estos momentos donde se acerca, digamos que el fin de un ciclo,
de año, pues hacemos como todo este recuento de cuáles son mis logros y cuáles son mis fracasos. Pero resulta que en términos de perspectiva, las personas apuntan más como en términos de cuáles han sido sus fracasos, digamos que tomando más en cuenta estos que sus propios logros, por lo que entonces se ponen más en una experiencia de desventaja. Se ponen, digamos que también está presente esta posible experiencia de estar también como en contacto con esta ausencia de personas significativas y sobre todo como fue este 2020, como está siendo este 2021 para nosotros. Resulta que también esto que puede propiciar a una baja de energía y a una afectación emocional es esta relación en términos culturales que hemos puesto a la demostración de afecto a través de los regalos. Y entonces, lo pongo así, en plena pandemia aquí en Morelia, en nuestro queridísimo centro comercial Las Américas, aún y cuando dicen no reuniones, aún y cuando dicen no salgas, trata de aislarte, cuidarte, pues resulta que estos centros comerciales estaban abarrotados porque había justamente esta urgencia de comprar regalos, repito, como en esta relación que hacemos de compro un regalo, entonces demuestro mi afecto, ¿sí? Y bueno, repito, habrá personas que sí vivan este momento con apatía, habrá personas que este momento lo vivan con enojo, Cada uno va a tener su fondo, cada uno va a tener, digamos que los detonadores de estas experiencias, que no siempre tienen que ver con una depresión, a lo mejor tienen que ver, repito, con la ausencia de una persona y decir, esta fecha yo tendría que estarla pasando con mi mamá, con mi papá, y resulta que en este momento no está, resulta que falleció, resulta que en este momento no podemos festejar porque hay una persona enferma que hay que cuidar. Por supuesto que todo esto puede causar también estas emociones o estas experiencias incómodas y no tan gozosas. Ok, continúo. Pero bueno, justamente, como en esta parte de que puede existir mayor, digamos que un incremento de población que se pueda sentir con síntomas depresivos o bien tener un trastorno depresivo, bueno, pues sí tiene una respuesta, y esto se llama trastorno afectivo emocional, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir o qué es? Bueno, pues en este caso podemos definir este trastorno afectivo emocional como la presencia de episodios depresivos mayores, pero que en este caso son recurrentes únicamente en determinadas estaciones del año. Específicamente, se ha comprobado que estas estaciones en las que suele incrementarse la posibilidad de síntomas depresivos o de un trastorno depresivo mayor es el invierno. Y bueno, aquí digamos que sí tiene toda una explicación fisiológica. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología de este trastorno afectivo estacional? Bueno, pues resulta que hay una alteración de nuestro ritmo circadiano. ¿Esto qué quiere decir? Este ritmo circadiano secreta y en este sentido aumenta la secreción de melatonina y que la melatonina para nosotros, digamos que aumenta, por ejemplo, en la noche, cuando ya no hay luz natural, y aumenta justamente con la posibilidad de que entonces nosotros nos pongamos en un estado inactivo, de que entonces nos empecemos a sentir en mayor contacto con nuestro cansancio, con nuestra necesidad entonces de dormir, y es lo que nos posibilita justamente dormir. Ahora, cuando empieza a surgir otra vez la luz natural, entonces hay menor secreción de melatonina, y entonces esto nos permite otra vez sentirnos activados, ponernos en acción, incrementar nuestros niveles de energía, incrementar también nuestros niveles incluso en términos de nuestro estado de ánimo. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede en esta estación del invierno? La luz natural decrece. Entonces, con ello incrementa la secreción de melatonina y con ello entonces nos sentimos más aletargados, nos podemos sentir faltos de energía, nos podemos sentir con cierta apatía, ¿sí? Incluso puede, por ejemplo, que baje nuestra necesidad de ingesta de alimentos o por el contrario, como bien hemos escuchado, también en estas épocas invernales incrementa nuestra necesidad de consumir carbohidratos. Esto
Pues sí, porque nuestro cuerpo va necesitando grasita para poder entonces enfrentar estos cambios de clima y también porque los carbohidratos pues, nos permiten secretar ciertas hormonas que nos dan felicidad. Entonces, con la intención de buscar estos mayores niveles de energía, es que de pronto sentimos como esta necesidad y a ratos incluso nos vivimos como una experiencia ansiosa por consumir este tipo de alimentos. Y bueno, también algunos otros síntomas que se pueden experimentar es pues justamente sentimientos de tristeza y también sentimientos de ansiedad. Pero bueno, ¿qué criterios se tienen que cumplir para entonces poder diagnosticar a una persona con un trastorno afectivo estacional? Primero, que este episodio depresivo mayor, digamos que sea recurrente y tenga esta frecuencia únicamente en un periodo determinado, es decir, en un periodo estacional como lo es el invierno, y que posteriormente a que pase esta estación del año, entonces hay una remisión total. ¿Esto qué quiere decir? La persona ya no experimenta estos síntomas, ¿sí? Y también el otro criterio es que en los últimos 2 años exista, digamos que emerja este trastorno para la persona en determinada estación, y repito, que sea superada, o que sea transitada y que ya no estén estos síntomas en las estaciones siguientes. Ok, ya se me está acabando el tiempo. Entonces, pues también que sí es real, ¿sí? Que en este año, en este 2020, pues completamente, bueno, cambiaron muchos elementos que en años anteriores estaban en nuestro ambiente y que en este año ya no estuvo, como por ejemplo, el hecho de mantenernos aislados, de cambiar nuestras rutinas, de cambiar nuestros rituales, de que como humanidad ahorita estamos viviendo un cúmulo de pérdidas y por lo tanto estamos en un proceso de duelo, ¿sí? Esta parte también de, al mantenernos en cierto aislamiento, pues evitar como esta experiencia placentera de estar en contacto con otros, de estar en contacto con estas actividades cotidianas que teníamos anteriormente. Esto también es una realidad, como también es una realidad que a lo largo de todo este 2020 y hasta la fecha ha incrementado la población que en este caso tiene trastornos depresivos y que tiene también trastornos de ansiedad. Esto también es una realidad. Entonces, en conclusión, el Blue Monday es solamente una creencia popular. La tristeza es algo natural y que en este caso también puede surgir como una baja de energía ante una situación de mucho gozo y de mucho placer. La depresión es real y no hay una fecha anual ni mundial única que la propicie. ¿Esto qué quiere decir? La población puede presentar síntomas depresivos o un trastorno depresivo a lo largo del año. Aunque si es un trastorno afectivo emocional, pues entonces se va a presentar un afectivo estacional, perdón, se va a presentar en una estación en específico. Y menciona también, como conclusión, sí existen personas con un trastorno depresivo en Navidad, pero también en otros días festivos e incluso también en días no festivos. Entonces aquí, a modo también de reflexión, como profesionales de la salud, es importante de construir estos introyectos, como por ejemplo, que en estas fechas son fechas en las que tenemos que sentirnos felices. No es cierto, también como dar la posibilidad de que podemos sentirnos enojados, de que podemos sentirnos tristes, de que podemos sentirnos apáticos. Aquí solamente digamos que tener presente y estar atentos cuando digamos que esta experiencia a lo mejor de apatía o enojo está afectando a lo mejor mi experiencia, o sea, conmigo y mi experiencia con el otro. ¿Sí? También, por ejemplo, de construir estos introyectos, de que tenemos que tener propósitos y que tenemos que cumplirlos, como todas estas ideas que hemos construido a modo de ritual para fin de año. Los propósitos los podemos construir en cualquier momento y también tenemos que ser flexibles en esta parte de estos propósitos, cuáles de verdad son alcanzables para mí y cuáles son una necesidad y cuáles de pronto los he construido solamente como a modo de autoexigencia. Y bueno, también en este sentido, crear conciencia acerca de la depresión.
crear conciencia, digamos que en este caso parte, no sé cuántos colegas estemos aquí conectados, digamos que parte primero de nosotros como profesionales de la salud, empezar a crear, digamos que a informar a la población que la depresión es real, a informar cuáles son estos síntomas, para entonces justamente generar esta conciencia, sobre todo para disminuir con ello como este estigma social que le hemos puesto a la depresión. Y yo creo que primero, ¿sí? Darle como esta importancia a la posibilidad de experimentar todas nuestras emociones. Entonces, pues estas serían como algunas conclusiones, respondiendo justamente a que el Blue Monday no es real, que sí es real la depresión, que sí es real que puede haber un incremento en estas épocas post-Navidad, pero aquí también el tema es que entran en juego muchos factores, no solamente estas fechas, entra como factor pues cómo la persona responde a todos estos cambios, cómo la persona se adapta a todos estos cambios, a sus características de personalidad que le pueden favorecer o dificultar entonces estos procesos adaptativos que vamos viviendo año con año. Entonces, no sé si hasta aquí, bueno, ya me comí 5 minutitos, pero sí me gustaría escuchar ustedes cómo se quedan con toda esta información, cómo se quedan con esta conclusión y si tienen alguna duda. Ok, dices, la duda que tú tenías ya la dijiste. Ok, entonces a lo mejor aquí, digamos que, bueno, voy a preguntar una vez más si hay alguien que tenga alguna duda. Dice Carlos Enrique, ¿es cierto que estadísticamente en temporada invernal hay más suicidios suscitados por lo mismo? Fíjate que justo en esta investigación que yo hacía, Carlos Enrique, me encontraba con fuentes en donde mencionan que fíjate, que resulta que en estas épocas decembrinas, o sea, sí puede haber una incidencia de depresión, ¿sí? De experimentar estos trastornos, pero que aquí digamos que la incidencia de suicidios no es en diciembre, sino posterior a estas fechas. Y sobre todo cuando se acerca la persona de nuevo como a una experiencia de mayor excitación, porque hay que tomar en cuenta, o bueno, al menos eso lo mencionan los autores, es que, digamos que en esta experiencia de suicidio, la gente se suicida no en el momento en el que siente una baja de energía, sino al contrario, en un momento en donde hay un incremento de energía, misma que entonces, digamos que posibilita a la persona a accionar y entonces quitarse la vida. Entonces, digamos que la posible incidencia de mayor suicidio es posterior a estas fechas, pero digamos que tampoco hay datos que confirmen y que mencionen que ya es una regla que posterior a las fechas decembrinas o al mes de diciembre haya un incremento de suicidio. Estos son aproximaciones. Dice Ángeles, ¿por qué cree que como sociedad nos cueste tanto aceptar la tristeza? Ok, me parece que como sociedad ahorita estamos muy puestos en términos a lo mejor también como de de que estamos justamente viviendo una era tecnológica, ahorita estamos más puestos como en el uso de nuestras capacidades intelectuales más que de nuestra experiencia emocional. Entonces, tocar con la tristeza, pues, a ver, piénsele tantito. Cuando nos sentimos tristes, ¿sí? De pronto sentimos cierta confusión, no tenemos claridad de lo que necesitamos, tenemos como menos energía, nos sentimos incluso a veces desconcentrados, nos falla la memoria. Entonces, digamos que no pareciera que no nos sirve o no nos funciona mucho estar en en estas experiencias emocionales, porque entonces digamos que nos sentimos, lo voy a poner así como entre comillas, discapacitados.
Una y otra, pues que no nos gusta aproximarnos en relación a todos estos introyectos que tenemos, no nos gusta aproximarnos a sentirnos tristes porque entonces somos débiles, porque entonces somos vulnerables. Pareciera que la única que se puede sentir triste somos las mujeres. Sí, pareciera, y entonces los hombres, digamos que no, tú por ser hombre, los hombres no lloran. ¿Sí? O, uy, ya estás llorando, qué poquito aguantas. Sí, todos esos introyectos los vamos convirtiendo nosotros en creencias, incluso hasta reales a ratos, que por supuesto van afectando nuestra capacidad de fluir y explorar y sentir nuestras emociones, no solo la tristeza. Dice Carla, y con esto voy a tratar de ir cerrando. Hace algunos días vi un tweet en donde mucha gente decía que se sentía mal, triste por quitar las decoraciones y el arbolito. Otros incluso mencionaron que no se habían dado cuenta hasta que leyeron tweet. Mi duda es, ¿puede ser que exista algún tipo de sugestión generada también por las redes sociales? Sí, yo creo que sí, porque finalmente de pronto también como sociedad ya hemos enaltecido y le hemos dado mucha importancia a la información que se da a través de las redes sociales y que de pronto no, digamos que no nos permitimos corroborar qué tan cierto es o qué tan falso es, y entonces ya lo hacemos como propio y ya lo hacemos una realidad. ¿Sí? Ok, bueno, pues entonces espero que esta breve conferencia haya contestado como esta pregunta inicial que favoreció esta charla y pues que hayan quedado también como resueltas sus dudas. Entonces, solamente como para ir cerrando, los que ya me conocen, cómo se quedan con esta charla, y pues espero que podamos desarrollar más temas en este espacio en momentos futuros. Y pues también agradecer a la universidad por esta oportunidad y al apoyo de Guadalupe para que esta charla se pudiera desarrollar.